que el cirujano, que es importantísimo que el cirujano esté presente cuando se haga la endoscopia, si no es el mismo cirujano el que hace la endoscopia, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los tumores de la unión esófago-gástrica después se van a clasificar con la clasificación de Siebert o de Nisi, que son clasificaciones topográficas, o sea, va a ser nuestra impresión, ya sea por la endoscopía, por la tomografía o por los hallazgos intraoperatorios, que vamos a decir que es un tumor Ciber 1, Ciber 2, Ciber 3. Y el tratamiento, como vamos a ver ahora que lo seguimos charlando, va a ser diferente. La tomografía es importante que se haga con contraste para lograr ver, identificar la situación del tumor, si es posible los ganglios y alguna metástasis, que eso nos va a cambiar el tratamiento. La laparoscopia diagnóstica es opción, digamos, es uno de los métodos que es importante tener presente, pero no siempre van a determinar nuestro tratamiento. Y en algunos casos la vamos a hacer no de primera instancia, sino previo a la, digamos, la situación ideal sería la previo a la neoadyuvancia, pero muchas veces se va a hacer con la neoadyuvancia ya hecha, previo a una cirugía. Eh, es importante tener conocimiento de que la enfermedad avanzada muchas veces no se beneficia de una gran cirugía. Por eso es importante la laparoscopia. Y otro de los ítems que son importantes a tener en cuenta son el PET, que no van a ser, no son indispensables, no es algo que sí o sí tenemos que tener, pero sí nos va a servir para la enfermedad recidivada sobre todo, y para apuntar, por ejemplo, un grupo de ganglios que normalmente no estarían en evidencia patológicos con una tomografía normal, y por ahí nosotros no haríamos tanto hincapié en ir a buscarlos. Entonces, con una captación de PET iríamos a buscarlo con más fuerza. La ecoendoscopia, que no está disponible en todos los centros, pero en algunos en Córdoba ya sí, es importante porque cuando estamos hablando de un T1, T2, podemos identificar las adenopatías y por ahí no, digamos, seleccionar bien la neoadyuvancia para hacer en esos pacientes. Eh, y por supuesto, si estamos hablando de tumores de esófago, ya no de unión esófago-gástrica, va a determinar la irresecabilidad cuando compromete estructuras muy importantes adyacentes. La endoscopia, entonces, ¿por qué es importante? Por la biopsia, por la localización tumoral, nos va a dar el largo, la profundidad, el compromiso circunferencial, el grado de obstrucción que tiene ese paciente y algunos cambios anatómicos que nos van a cambiar el abordaje quirúrgico, como es una gran hernia hiato, por ejemplo. Pero vean, por ejemplo, este caso particular. Un hombre de 76 años que tiene un tumor que se ve en la retroflexión con el endoscopio y claramente es asumido con un Ciber 3, porque está, como vamos a ver después en la clasificación, por debajo de los 2 centímetros de la línea Z de la unión esofagogástrica. Hacemos la tomografía con contraste, ¿por qué? Porque nos va a determinar cuando la enfermedad está localmente avanzada. Si nosotros vemos la pared engrosada, ya es un T3 como mínimo. Y si vemos adenopatía, si vemos ganglios más grandes, normalmente van a ser positivos. Esta tomografía es de este mismo paciente, ahí vemos cómo claramente era un carcinoma de unión esofagogástrica, Ciber 3, clasificado como Ciber 3. Bueno, el PET normalmente va a sobredimensionar, entonces es una herramienta más, pero no puede ser definitiva en estos casos. Es más útil en la recurrencia, en la metástasis y en las lesiones dudosas. La laparoscopia diagnóstica, cuando estamos hablando de Ciber 1 es opcional. Cuando estamos hablando de 2 y 3 es necesario, pero el momento en que se hace es lo importante. ¿Cambia el tratamiento? Sí, muchas veces lo logra cambiar cuando encontramos metástasis o líquido acítico que en una congelación nos da positivo. La ecoendoscopia tiene alta sensibilidad, pero no está disponible en todos lados y tiene el problema de cuando hay una obstrucción al paso del endoscopio, nos va a dejar a ciegas en lo que está más allá de esa obstrucción. Solamente un gráfico para recordar la clasificación de lo que es un Ciber 1, lo que es Ciber 2 y Ciber 3. Ciber 3 a partir de los 2 centímetros de la unión esofagogástrica hasta los 5 centímetros. La clasificación de Nisi es muy similar, también es topográfica, es la que se usa en Asia, no hay grandes diferencias con la de Ciber, pero es importante usar la misma clasificación para saber entendernos de qué estamos hablando.
La diferencia va a estar en el Ciber 2 con la clasificación de Nisi que la divide en tres ítems diferentes. La neoadjuvancia, no voy a ahondar en esto, pero sí es claro que es muy útil para eliminar o disminuir las micrometástasis, bajar el estadio y aumentar nuestra posibilidad de una resección R0, que es el objetivo de la cirugía. El R0, la linfadenectomía y tener una baja morbimortalidad. El objetivo siempre va a ser mejorar la sobrevida libre de enfermedad. Pero, como en otros tumores, creo que hay que pensar y no ser tan lineal de decir encontramos este tumor, sí o sí tenemos que hacer la neoadjuvancia. En algunos tumores, en algunos tipos de tumores, nosotros vamos a ver que no va a tener efecto y eso lo hemos vivido con varios casos. Entonces es importante la reevaluación y estar cerca del paciente, porque si nosotros iniciamos el FLOT, que es lo más común que vamos a tener que hacer, en los pacientes vamos a tener 4 sesiones y muchas veces si tenemos, por ejemplo, carcinomas con anillo de sello, ya está demostrado en varios trabajos que no va a tener efecto, entonces vamos a perder el tiempo que quirúrgicamente puede ser un problema para después tener una enfermedad más avanzada a la hora de querer resecarla completamente. Son varios los trabajos que hablan de las células en anillo de sello y la falta de resultados con la neoadjuvancia. Entonces hay que valorarlo bien y sobre todo acompañar. Y cuando hay una duda hay que reevaluar porque si no vamos a perder mucho tiempo para la cirugía. De la misma forma como muchos estos métodos de, digamos, terapia de neoadjuvancias, en algunos pacientes no tienen la capacidad de lograr el objetivo. O sea, hay un 30 o 40% en el FLOT que no van a terminar el tratamiento. Entonces, una tendencia ahora es hacer todo el esquema FLOT antes de la cirugía, pero solo si tiene efecto sobre el tumor. Si no le hace daño a la célula, estamos perdiendo el tiempo y eso hay que tenerlo presente. Bueno, la prehabilitación en estos pacientes es importante. Evaluar la función cardiovascular, respiratoria, la nutrición y el estado general y cognitivo del paciente. ¿Cuáles son las opciones que vamos a tener a mano cuando estamos hablando de tumores de la unión esófago-gástrica? La esófago-gastrectomía con reconstrucción de Iburleu es la que va como preferida cuando son estos tumores Ciber 1 o 2, y la gastrectomía con una remoción del esófago distal cuando es el Ciber 3. ¿Cómo es el abordaje que vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer por el abdomen o por el tórax? Ya hay muchos trabajos que hablan de los beneficios de hacer el doble abordaje, tanto del abdomen y del tórax cuando tenemos que hacer la linfadenectomía. Eh, ¿Cuál es o sea, la dificultad que lo traigo a colación cuando estamos hablando del doble abordaje? Es que esta división es muy artificial, o sea, es topográfica, es por la impresión diagnóstica que tiene el cirujano, el médico clínico, el grupo médico que lo está tratando, ya sea por la endoscopia, la radiología o incluso la misma cirugía. Pero muchas veces tenemos tumores que son muy grandes y que van a abarcar el 1, el 2 y el 3 de Ciber, o el 3 y el 2. Y a veces vamos a encontrar tipos de células que no van a ser correlacionables con la ubicación. Por ejemplo, esófago distal y tener un adenocarcinoma con anillo de sello, con células de anillo de sello. Uno va a pensar que el origen es gástrico. O un adenocarcinoma surgido en un Barrett y estamos hablando de un Ciber 3 y no va a cerrar. No, uno tiende a pensar el origen diferente cuando el tipo de célula no coincide con la ubicación. Entonces hay que tener presente que para lograr el R0 muchas veces hay que abordar los dos casos, digamos, tanto el abdomen como el tórax. Y acá es muy importante, porque como no, digamos, por ahora no se está aplicando mucho la clasificación molecular del cáncer gástrico, es muy importante los límites quirúrgicos, el proximal y el distal. Las recomendaciones que hay hoy en día, por ejemplo, acá le estoy mostrando dos situaciones, que son Ciber 3, porque el epicentro del tumor está en la ubicación del ciber, de 3 de Ciber, pero el crecimiento del tumor va a ser aproximal y a distal y hay veces que son tumores mucho más grandes, o hay veces que van a tener la hernia hiato y va a ser difícil saber si es Ciber 3 o Ciber 2. Lo importante cuando uno va a hacer la resección es que si uno tiene márgenes proximales en el tórax, la linfadenectomía tiene que ser torácica, tiene que ser mediastinal y de acuerdo al tamaño, están las recomendaciones por varios trabajos, incluso las guías japonesas, si tienen una distancia mayor a 4 centímetros de esa unión esófago-gástrica,
Incluso el Me mediastino llamó el superior 107 tiene que ser que desecado. está trayendo un trauma de cráneo grave intubado. Ah, El gracias. margen distal en general es más controlable cuando estamos hablando de una gastrectomía, pero cuando estamos hablando de esófago-gastrectomía hay que prestar mucha atención a dónde se está cortando el estómago, que va a ser el primer órgano de reemplazo, porque necesitamos por lo menos 5 centímetros hacia distal. Y los 5 centímetros no se miden sobre el cuerpo fondo, sino de la unión esófago-gástrica muchas veces yendo al cuerpo. Y donde se hace el corte es ahí donde uno queda cerca de esa unión esófago-gástrica y no se pueden, a veces no pueden no estar respetados esos 5 centímetros. Y ni hablar cuando estamos hablando de células en anillo de sello. Bueno, con respecto a cómo abordarlo, si por cirugía mini invasiva o cirugía abierta, la cirugía abierta siempre fue la importante, la que servía, pero ya a lo largo de los años se ha ido demostrando por muchos trabajos, como les estoy graficando acá, que primero abordando los cánceres gástricos tempranos y después los avanzados, primero en gastrectomías distales y después en gastrectomías totales, la laparoscopia ha sido igual de segura y ha mejorado los resultados respecto al resto que sabemos que es mejor, que el postoperatorio, menos dolor, menos problemas respiratorios, se levanta más rápido, se recupera más rápido. Acá también tiene su beneficio. No perdemos la capacidad de resección oncológica. Respecto ahí les pongo que es algo que está en discusión y se está estudiando, el tema del ganglio centinela. Por ahora no muestra que sea mejoría. Hay un trabajo japonés y otro coreano. Uno busca sobrevida, el otro busca mantener funciones. La sobrevida no la han mejorado. Las funciones, al mantener más tejido y no hacer una disección tan profunda, la función que tenemos que tener en cuenta antes de empezar una cirugía de esta. El margen longitudinal, que es necesario tanto a distal como a proximal, la linfadenectomía, que es necesaria dentro del abdomen y dentro del tórax, y cuál es el órgano reemplazo que vamos a usar para hacer la continuidad del tubo digestivo, si vamos a hacer un esófago y una anastomosis, si vamos a ir al tórax, vamos a utilizar parte del estómago para hacer una Ewers-Lewis, o tenemos que hacer una esófago-gastrectomía total y tenemos que utilizar otro órgano como el colon, ya sea derecho, izquierdo o transverso, para reemplazar y mantener la continuidad. Datos o ítems que hay que tener disponible cuando uno está hablando tan precisamente de esto de los límites proximales y distales y dónde tenemos que cortar y con qué vamos a reconstruir. En los casos difíciles tenemos que tener la endoscopia intraoperatoria y si la sabemos hacer mejor. Y tenemos que tener disponible una biopsia por congelación del borde, porque si nosotros no hacemos una resección R0, el paciente está condenado. Bueno, las posibilidades de resección las mencionamos recién. En el tipo 3, a donde uno apunta es a la gastrectomía total y reconstrucción esófago yeyunal, ya sea laparoscópica o abierta, pero es fundamental la linfadenectomía, tanto abdominal como dependiendo de los centímetros que tengamos de ocupación del esófago, del mediastino inferior, medio o a veces hasta superior. Y el tipo de abordaje va a depender de esa linfadenectomía, porque si nosotros hacemos transyatal, va a ser muy difícil disecar incluso el mediastino inferior. Si nosotros hacemos abordaje torácico, eso no va a ser un problema. Bueno, ya sabemos que cuando viene un carcinoma epidermoide, la linfadenectomía tiene que ser completa, por eso esto directamente ni lo tendría que mencionar acá, porque esta cirugía va a la esofagectomía total y si es un caso habitual, se va a reemplazar con el estómago. El adenocarcinoma, entonces, con los límites quirúrgicos asegurados, después tenemos algún porcentaje de metástasis en esos grupos ganglionares. Si es CIBER3, eh, normalmente nosotros vamos a tener que hacer la gastrectomía total, porque los ganglios celíacos, tanto del tronco celíaco del hilio hepático como de la curvatura mayor del estómago, tienen un alto porcentaje de positividad.
Entonces la gastrectomía va a ser casi segura, por no decir que es gastrectomía total seguro, y una esófago ya es una anastomosis, pero tenemos que asegurarnos el borde esofágico y tener presente que en el Ciber 3, si llega a ser un poco más grande y no tenemos el borde proximal asegurado, la metástasis va del 15 al 20% en mediastino inferior y mediastino medio. Bueno, en la linfadenectomía que hablamos del hiato, es fundamental ver la aorta, ver los pilares, como se ven en este video, y ver el pericardio. Toda esa grasa que está rodeando el hiato tiene que irse junto con el tumor. Y después, cuando uno va a hacer la sección del esófago, si uno tiene la endoscopia intraoperatoria, es ideal. La linfadenectomía del hilio hepático es esta, donde se ve la arteria hepática, una accesoria, la porta veíamos allá atrás, el vaciamiento es completo, el grupo 8, 7, 9, grupo 20 en el hiato y el grupo 11. El grupo 10 no debería ser un problema para este tipo de tumores, como tampoco los ganglios de mesentéricos más inferiores. Bueno, una de las técnicas que podemos utilizar es la anastomosis esófago-yeyunal. No me quiero pasar mucho con el tiempo. Acá traigo un video de una gastrectomía de 2. Me parece que no vale la pena estar mirándolo todo. Le voy a simplemente puntualizar la ligadura de los vasos en el origen, la sección del duodeno por fuera del píloro con un par de centímetros, que el píloro actuaría como una cierta barrera para la propagación oncológica de las células. La linfadenectomía, que hay que hacerla completa, rodeando los vasos más importantes. Y bueno, ahí vemos, seguimos viendo linfadenectomía, y lo que les quería mostrar, uno de los tipos de anastomosis que podemos hacer es la esófago yeyunal, manual. Esa es, la verdad que para mí es mi preferida, donde uno puede guiarse tutorizando el esófago o no para encontrar la luz. Recordemos que el esófago, la parte más importante a anastomosar es la mucosa para hacer los puntos, y el yeyuno construyendo una I de Rux. Una de las técnicas que utilizamos es la anastomosis con surge de PDS, haciendo un rulito en la punta, como creo que yo ya lo había presentado en otra charla cuando hablábamos de colon, y traccionando después para recuperar el surge, que no quede flojo, con ese mismo rulito, que ahí se los paso a mostrar, donde lo trabamos con un clip. ¿Ve? Ahí había quedado flojo ese hilo, se recupera sobre el extremo y se clipa. Y de esa forma tenemos una anastomosis apretada. Ahí tenemos otro tipo de anastomosis, que es con sutura mecánica circular. Esta es muy difícil, es bastante dificultoso meter el yunque y la sutura mecánica a través de una herida de laparoscopia. Termina siendo una mini laparotomía lo que necesita para poder meter el aparato. Una de las formas que se hace, que se utiliza para hacer esta anastomosis, es introducir el yunque con el accesorio plástico de punta atado a una sutura que guía esa punta a través de la pared del esófago, para luego hacer la sección con sutura mecánica del esófago, y después recuperar el yunque. De esa forma se puede hacer la anastomosis circular esófago-yeyunal. Pero repito, es un tema cómo meter la sutura mecánica adentro del asa, y llevarla a anastomosar el esófago. Ahí se recupera el yunque a través de ese accesorio y de la sutura que nosotros utilizamos para guiar ese yunque. Y después disparamos la circular envainando el yeyuno. Acá después podemos cerrar el asa por donde entró la circular, y también podemos hacer una
un pouch de yeyuno para que tenga alguna capacidad de recepción de alimentos ese nuevo tránsito intestinal, que en este caso creo que lo vamos a ver. Bueno, ahí se cierra el cabo distal y después le hacemos un orificio a las dos asas que quedan aposicionadas para unirlas con otra sutura mecánica y hacer el cierre manual. Eso nos va a dejar un pouch que hay trabajos que hablan de que mejora el estado nutricional de estos pacientes que cuando pierden todo el estómago, la verdad que se desnutren en forma importante. Bueno, la linfadenectomía que les había mencionado y en la esofagectomía lo que utilizamos, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que sacar el estómago y el esófago? Tumores de gran tamaño, tiene compromiso de ambos órganos, no tenemos seguridad del borde, el estómago a veces está operado o está utilizado en otra situación o simplemente no es un órgano ideal para el reemplazo. El yeyuno muchas veces no llega por la tensión, no solo por el asa, sino porque el meso es corto, muy grasoso o tiene alguna otra dificultad. Entonces tenemos la disponibilidad del colon. En este paciente les quiero mostrar un paciente que es el paciente que habíamos visto en el principio con un tumor CIBER3 por estudios, por valoración clínica, que iniciamos la cirugía como una gastrectomía total. Eh, Acá hacemos la mentectomía. Les recuerdo que hay trabajos que ya hablan de que la gastrectomía no es necesaria. Con tener 4 o 5 centímetros de la arcada gastroepiploica estaríamos oncológicamente bien, pero bueno, nosotros seguimos haciendo la omentectomía. La omentectomía requiere que un tiempo interesante porque hay que ir a lo largo de todo el colon. Ahí llegamos al marco duodenal y nos vamos a encontrar con los vasos gastroepiploicos, que la arteria y la vena están separadas. Eh, Iniciamos la linfadenectomía del grupo 8 en el hilio hepático. Acá siempre tenemos la precaución de la posibilidad de encontrarnos con arterias hepáticas que si no la pudimos identificar en la tomografía, vamos con más cuidado, porque acá, por ejemplo, tenemos una accesoria para el lóbulo izquierdo y la preservamos. Seccionamos la rama que va de la gástrica izquierda hacia el estómago, preservando la irrigación de ese lóbulo izquierdo. Bueno, ahí continuamos con la linfadenectomía sobre el lomo de la esplénica, yendo hacia el hiato en búsqueda de la aorta. Y una vez hecho esto, nos vamos hacia el pericardio, a bajar la grasa del pericardio y, por supuesto, los laterales, teniendo cuidado de no abrir la pleura, que en ocasiones pasa y no debería ser demasiado problema. Ahí vemos cómo queda. Esto pasa porque cuando teníamos todo listo, en este caso, para hacer la esófago yeyuno anastomosis, hicimos una endoscopia intraoperatoria, vimos bien el lugar de sección, pero como es rutina en estos casos, lo mandamos a congelar y el borde dio positivo. Entonces, ahí vamos a pasar a tener que hacer la esofagectomía porque ya estábamos con los 3 o 4 centímetros por encima del límite del tumor y aún así daba positivo. Ahí vemos la pieza quirúrgica, un hombre de un porte importante, era obeso. Entonces ahí pasamos a cirugía abierta para hacer la preparación del colon para reemplazar luego el esófago en el mediastino. Ahí vemos cómo el colon derecho está totalmente disecado. La unión del ilion terminal va a ser al colon descendente para poder llevarnos el colon transverso. Clampeamos ahí la cólica media, no sé si la ven, ese clamp que está ahí está cerrando la cólica media y evaluando la irrigación del arco del colon que vamos a utilizar. Fue satisfactorio, por eso utilizamos el colon transverso derecho. La preparación intraoperatoria del colon, porque no estaba bien preparado para utilizarlo como reemplazo, así que le hicimos un lavado intraoperatorio con una sonda Foley en un extremo y una bolsa
con la que envainamos normalmente la fibra óptica en la otra punta y así lo lavamos. Ahí está, ahí se ve el colon transverso, cómo está unido a la I de Rux que íbamos a llevar para unir con el asa duodenal. El asa alimentaria y el asa duodenal tiene ahí la anastomosis y el ilion terminal se anastomosa al colon descendente. Luego con suturas manuales. Eh, una vez que acomodamos todo eso, pasamos al tórax, quinto espacio intercostal, y subimos con esa sonda Foley que le habíamos puesto en el extremo el asa de colon transverso y ahí disecamos el esófago que nos quedaba en el tórax. Una vez que tuvimos eso preparado, seccionamos el esófago y hacemos una anastomosis término lateral esófago colónica y cerramos la brecha por donde entramos la sutura circular, que fue mecánica. Y así es como queda. Ahí ven el colon transverso con su anastomosis. Ahí se está viendo el esófago unido en forma término-lateral al colon transverso. Se le pusieron los drenajes pertinentes al mediastino, a la pleura y ahí terminó la cirugía. Este paciente, gracias a Dios, anduvo muy bien y se fue de alta. ¿Qué pasa cuando tenemos tumores muy voluminosos en el hiato y que por ahí no pueden ser trabajados en dos abordajes? Tenemos siempre como opción la tóraco-frenolaparotomía izquierda, donde uno abre el abdomen superior, corta el diafragma y abre el quinto y sexto espacio intercostal, sacando una porción de la costilla. Eh, el beneficio es que se hace una cirugía más corta, se aborda ambos campos a la vez. El problema es que la aorta no nos permite llegar muy alto y vamos a llegar a los niveles inferiores. Ahí se ve cómo está abordado el abdomen y el tórax. Y el esófago se puede disecar perfectamente, pero la aorta en el callado nos va a limitar el acceso a un plano superior. Bueno, la gastrectomía proximal, dos palabras, se utiliza como paliativo en algunos casos con tumores muy chicos cuando es de intención curativa, pero no es algo que se esté utilizando mucho, eh, no por lo menos en Occidente. Esta es una paciente que estaba infartada, anticoagulada con stent, presentó hemorragia en el postinfarto por la anticoagulación y en la endoscopia se vio que tenía un tumor de esta magnitud en el estómago, en el fondo gástrico. Decidimos hacer una intervención de urgencia porque no toleraba ningún tipo de neoadyuvancia ni nada por el estilo. E hicimos una gastrectomía polar superior, se secciona el estómago, llevándonos toda la porción superior del estómago y luego hacemos la reconstrucción con el yeyuno como lo haríamos en cualquier otra cirugía. Como les había dicho, plano posterior, hacemos la incisión en el esófago y después la anastomosis con los surge de PDS y estos rulitos que después recuperamos para ajustar más la anastomosis. Eh, bueno, no tiene sentido, me parece, seguir viendo la anastomosis. Vamos a situaciones particulares. A veces el estómago se pega al páncreas y requiere en ocasiones una disección más profunda donde uno puede llevarse la cola de páncreas y a veces el vaso. Eh, no es lo ideal, no es lo mejor, pero a veces es lo necesario. Y sí sabemos que a pesar de que sabemos que los ganglios paraórticos no son necesarios disecar, la esplenectomía no es mejor llevárnosla por una disección del grupo 10 de ganglios. Hay veces que es necesario hacerlo porque no hay otro modo de resecar el tumor. Y la resección del tumor siempre va a ser incluso beneficioso como paliativo con respecto a la supervivencia. Y a veces la laparoscopia es solamente un abordaje y, por ejemplo, la disección del tronco celíaco acá es muy riesgosa y un caso como este decidimos convertir para terminar de realizar la linfadenectomía como corresponde. Bueno, les agradezco, espero que haya servido la charla.
Bueno, Daniel Napolitano, excelente presentación, la verdad, unas imágenes impresionantes. Siempre el ciber es un tema a debatir y a discutir, más estos estadios. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de Lucio, ¿qué le pareció, Marco? Marcos, Lucio. ¿querés opinar vos primero? Bueno, Daniel, muchas gracias por tu presentación. Ya nos tenés acostumbrado a este tipo de presentaciones como buenos videos y con todo, así que muchas gracias. Te quería preguntar con respecto a la laparoscopía exploradora, si la tienen sistematizada y si es así, en qué momento la hacen. Eh, Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un tema con anatomía patológica que tengo entendido que tenés que enviar mínimo 1 litro de material, después tengas ese centrifugado, citología, todo eso, y la verdad que a nosotros se nos complica bastante eso. Y bueno, quería preguntarte eso, si ustedes lo hacen de rutina o dependiendo del caso, y en qué momento lo harían. Eh, la laparoscopia diagnóstica me parece que sirve porque uno sabe que todos los métodos que a uno le lo ayuden a saber dónde está parado, creo que sirve. ¿La hacemos de rutina? No. Si no hay algún indicio de que la enfermedad está progresada, no hacemos la laparoscopia de rutina, se va el paciente a neoadyuvancia como primer intento, pero yo estoy, la verdad, que muy pendiente de esa neoadyuvancia y prefiero hacer a mitad de camino o en algún momento una tomografía que demuestre que esa neoadyuvancia está funcionando, sobre todo si es un paciente que tiene anillo de sello, porque para mí, no para mí, sino los trabajos hablan de que hay determinados tumores que no van a tener ninguna beneficio. Por ejemplo, si en algunos casos nosotros tenemos disponibilidad para hacer inestabilidad microsatelital. Si el paciente tiene inestabilidad microsatelital, ya está demostrado que no tienen, digamos, no se va a beneficiar. Hay un 5% que se puede beneficiar de la neoadyuvancia. Supongamos que por ese 5% vamos a mandar a todos los pacientes de neoadyuvancia. Bueno, hay que estar encima, porque el 95% va a perder el tiempo ahí y necesita la cirugía. No olvidemos que en Asia, que son pioneros en este tema, recién ahora están aceptando en algunos pacientes hacer la neoadyuvancia y si no, lo que hacen es gastrectomía total con linfadenectomía D2 y después mandarlo a quimioterapia con S1 y en algunos casos nivolumab. O sea, en algunos casos están agregando cosas, pero ojo, o sea, creo que no hay que dejar de ser los médicos que siempre hemos sido, estar encima del paciente, saber que algo es bueno y algo a veces no, y seleccionar el caso. Y si tuviera que hacer la paroscopia diagnóstica, lo haría en los pacientes que estoy dudando que sean resecables. Porque si yo pienso que el cáncer ya no es resecable, no lo mando a neoadyuvancia, lo mando a quimioterapia. Entonces, es distinto el tratamiento que le van a dar. Entonces, si yo veo que está avanzado, probablemente le haga la laparoscopia. Y la laparoscopia que sirve es la previa a la neoadyuvancia. Después de la neoadyuvancia, yo la verdad que no sé si tiene tanto valor, porque directamente en la misma cirugía lo primero que haces es poner la cámara antes de abrir la panza. Sería más valioso todavía si uno va a hacer la parotomía. Entonces la laparoscopia previa, bueno, sí, ahí sí tendría una relevancia importante. Pero si uno opera por laparoscopia, estos casos, post neoadyuvancia, directamente ya estamos yendo a la cirugía. Y el Bárbaro. tema de cómo se hace la citología, tenés que discutir con los patólogos porque no es igual, es diferente, de acuerdo a la patología que tengan. La citología con congelación sí se puede hacer, y depende de la capacidad y la paratología que tenga el patólogo. Entonces uno tiene que conformar el equipo y actuar en base al equipo que tiene, no digamos, a lo que uno lee a veces y dice, bueno, esto es para todos. No, muchas veces no está el equipamiento. La citología con congelación, si uno tiene una cantidad suficiente de células y tiene la paratología, lo puede llegar a diagnosticar, pero hay veces que no tienen todo el equipo. Entonces, digamos, lo mismo la congelación de los bordes. No es lo mismo una impresión
que una congelación con micrótomo de tejido. No es lo mismo. Y a eso, digamos, uno tiene que adecuarse al lugar donde está con el equipo que tiene y tratar de ofrecer lo mejor que puede. Bárbaro, gracias. Y te quería preguntar, recién dijiste que lo reestadificás al paciente mientras está haciendo la quimioterapia, o sea, la neoadjuvancia. ¿Ahí esperás que terminen las 4 sesiones del FLOG o lo haces dentro de esas Si, 4? ¿Cómo, qué si el tiempo paciente lo tomás? tolera al FLOT Y sin con qué problemas, reestadificás? ¿Con tomografía, con PET o con ecoendo? con tomografía, no, la disponibilidad, o sea, hacer 2 PET, creo que en Córdoba no se puede hacer. Eh, ecoendoscopia solamente en 2 lugares se pueden hacer. Eh, pero me parece que lo más acorde, y a mí me parece que funciona, es si el paciente tolera bien la neoadyuvancia sin ningún inconveniente, y bueno, yo creo que hay que esperarlo, terminar los ciclos. Ahora, si el paciente presenta algún grado de intolerancia, o le está causando mucho perjuicio, por ahí conviene hacer una nueva tomografía y ver si realmente le está haciendo algún beneficio o estamos perdiendo el tiempo. Pero te digo, a lo que vamos, yo creo que vamos a la clasificación molecular de los tumores. Porque, como te digo, si de entrada vos tenés inestabilidad microsatelital o tenés un test genético que te dé el CDH1, ese paciente va a la gastrectomía total sin ninguna otra discusión. Eh, Hay que ver. Me parece que por ahí va a venir la mejor indicación. Estamos en tiempo de transiciones, me parece. Y sabiendo que, última pregunta, sabiendo que hay varios pacientes que no van a tolerar la terapia adyuvante, o sea, las 4 sesiones adyuvantes postquirúrgicas, que también hay un poco que se está hablando ya de hacer las 8 sesiones previas, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué crees que va a hacer eso No, en yo un creo que va a futuro? terminar siendo como el TNT en el recto. O sea, si pero lo que pasa es que el paciente tiene que tolerarlo. Y en la digamos, las 4 sesiones pre-cirugía, hay pacientes que no la toleran. Pacientes jóvenes digamos, con un performance de estatus alto, la suelen tolerar sin mayores problemas, pero hay pacientes que no lo toleran bien. Y cuando estamos hablando de tumores de unión esófago-gástrica, tenemos que, o sea, meter en el grupo de pacientes, muchas veces van a ser pacientes añosos con muchos patologías concomitantes y eso nos va a limitar a veces, pero sí yo creo que en el paciente que tolera traer los 4 ciclos posteriores me parece que va a ser un beneficio, pero con más, digamos, aún más creo que hay que estar encima y ver si hay beneficio con esa neoadyuvancia porque va a pasar más tiempo antes de la cirugía. Bueno, Gracias. excelente. No sé si hay más comentarios, pero en honor al tiempo queda la segunda presentación. Te felicito, Dani, excelente Gracias. puesta al día de un tema tan polémico. No sé, Lucio, ¿querés que sigamos con la otra presentación? Ya nos queda poco tiempo. ¿Querés un comentario más? Estás muteado. Sí, solamente felicitarte, Daniel, Juan, pues sé que trabajan juntos y bueno, con nosotros también un poquito. Eh, lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos de cáncer gástrico localmente avanzado es que un T2, o sea, un tumor chico puede ser localmente avanzado. Eso que dijo Daniel Napolitano, yo lo quiero recalcar. Un T2 tiene un alto porcentaje de metástasis ganglionares. Entonces, temprano, localmente avanzado y metastásico. ¿Estamos? Entonces se nos tiene que quedar ese concepto. Y los que ya tenemos más años, yo cuando era residente y cirujano jóvenes, era muy raro tener pacientes con 10 años de operado, 8 años de operado. Y hoy tenemos estadios 3 en pacientes operados con D2, que son largos sobrevivientes y que los tenemos como, entre comillas, curados. Eso es algo que no veíamos. Entonces, seguramente el refinamiento de la técnica quirúrgica, la sistematización del D2 y el tratamiento oncológico, los estudios moleculares, la inestabilidad, la adyuvancia, la neoadyuvancia, sirven haciéndola cuando corresponda, usando toda esta evidencia. Por eso siempre estos pacientes se tienen que, el cirujano no puede saber todo, no puede saber de imágenes, de inestabilidad microsatelital, de oncología, de drogas.
Entonces, estos en nuestros servicios se validan en un comité de cirugía oncológica todos estos casos para ver quién necesita neoadyuvancia y quién no. Pero sin duda se está progresando a grandes pasos en el cáncer gástrico. Felicitaciones, Daniel y Juan. Bueno, vamos con la segunda presentación. Tenemos poco tiempo. Síndrome de Wilkie, a cargo del doctor Rubén Alonso. Rubén, Hola, Doc, ahí le comparto pantalla. se te duplica el sonido, vas a tener que cortar un sonido, no sé. Eh, ahí usted me escucha. Se te escucha con doble, tienes que cortar el sonido del celular. Y ahí me sigue. Sí, se escucha doble, Rubencito. No sé, Marco, ¿no tienes ahí para arrancar y él comenta? Dame un segundo que ahí busco el video de Rubén. Pasa que igual, o sea, cuando comente se va a reproducir, o sea, por más que el Don Marco pase el. No sé, la parte técnica, ahí tendrías que mutear el celular. No Pasa que tenés. yo estoy de celu nada más. Ah, bueno, esperamos un minutito si no podemos. Y ahí me sigue pasando lo mismo. ¿Querés que subamos el video directamente, Marco? ¿No tenés el video ya con el audio? Sí, lo tengo, acá lo estoy abriendo. Un segundito, por favor. Dale, te esperamos. Bueno, y para aprovechar el tiempo, nuestro querido presidente está de descanso después de este congreso que casi nos quedamos sin presidente, pero bueno, sigue vivo. Ahí me escucha. Sí, te escuchamos duplicado tu voz. Espero que no se lo lleve el huracán al doctor Verdarelli. Bueno, y podés compartir y si no, bueno, tenemos tiempo, hay tiempito, así que. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras se conecta sobre la exposición de Daniel o alguna opinión. Sí, estaba Juan recién. Ah, ahí está Juan, se conectó. Sí, estoy conectado, te escucha. Bueno, estaba esperando la otra, pero no, yo de lo de Daniel, bueno, por supuesto, felicitaciones por la presentación. Yo lo que diría me parece una cosa importante del PET, es que nosotros siempre, en general, todos pedimos un PET inicial, o sea, hay trabajos que en realidad al principio eran para ver qué
cuántas veces pedir el PET en países como en bien, o sea, Norteamérica o Europa, que trataban de estratificar cuándo pedir el PET y cuándo no. O sea, el PET inicial, ese sí lo pedimos en general, la gran mayoría de las obras sociales y prepagas lo autorizan. Hay un PET que uno podría decir, cuando está en tratamiento, por ejemplo, en un adyuvante, el cual ese PET se usó para estos trabajos para ver si había respuesta o no, para ver si abandonaban y seguían con la cirugía. Eso no quedó muy claro. Y después un PET final que hacían más o menos unas 3 semanas después que terminaba la neoadyuvancia, que tampoco me parece a mí que fue relevante en los estudios. O sea, ahí Daniel decía yo, en lo único que, o sea, no disiento con él, pero una cosa importante es que el PET inicial, lo que puede marcar que por ahí la tomografía no marca, más si uno no trabaja en un comité de tumores, como dice Lucio, es que puede pasársele al equipo de imágenes y al cirujano alguna imagen metastásica de alguna importancia fuera de la zona problema, por ejemplo, unión en este caso, y ganglios perizona, digamos, o sea, tanto en mediastino como en la zona del tronco celíaco, etc. Entonces, Perdóname que te hemos, interrumpa, Juan. Recordá sí, que estábamos hablando de Ciber 3, ¿no? sí, sí, ya sé, ya sé. Pero en general, o sea, hemos visto a veces, por ejemplo, ganglios inguinales, algún ganglio positivo o alguna masa muscular con positividad, le hemos hecho punción y hemos tenido el diagnóstico. O sea, por eso le digo, ¿y esos pacientes, qué pasa con esos pacientes? Esos pacientes no son ya para tratamiento neoadyuvante, como decía Daniel, ni para tratamiento quirúrgico. Son para quimioterapia definitiva, quimioradioterapia o inmunoterapia, de acuerdo a lo que decide el comité. Pero yo creo que el PET es importante más en esto cuando uno habla de ciber y dificulta en realidad también qué ciber es realmente, o sea, porque no sabe dónde empezó. Pero bueno, eso me parece a mí que nosotros en las condiciones que vivimos en este país todavía el PET inicial para mí sería el más recomendable para que pidan. Y de ahí tomen decisiones. Eso me parece a mí. Para sacar del medio los pacientes que ya tienen enfermedad sistémica y que no van a necesitar una cirugía ni una neoadyuvancia. Bien, Claro. o sea que pedís un PET inicial y de acuerdo a eso, digamos, marcas la posibilidad de la cirugía, porque si te da que tiene metástasis, implante, ya obviamente pasa la... Sí, o sea, eso ayuda No, al pero comité, o no sea, solamente al cirujano, ayuda al grupo a tomar decisiones, porque la Claro, tomografía, nosotros nos damos cuenta a veces cuando hay enfermedad de distancia, por supuesto que todos nos damos cuenta, pero hay algunos pacientes que el PET nos marca ese consumo y uno lo investiga. Hasta hemos tenido, por ejemplo, algún paciente con consumo glucídico a nivel del colon. Y bueno, antes que eso se hizo una colonoscopia, un tumor velloso, por ejemplo, que básicamente uno puede, que no era, o sea, he visto muchas alternativas de que, bueno, pero Juan, que el el paciente, PET es muy sí, inespecífico también. No podés, digamos, colabora en las conductas, pero no define la conducta del PET, ¿no? no, pero Que hace que está uno lo vaya a claro también, biopsiar porque esa si no zona. parece que con el PET vamos a tomar la decisión y no es así. No, pero sí, por eso digo, el PET es importante porque hace que el cirujano y el grupo de oncológico tome decisiones. ¿Cuáles son decisiones? Vamos a punzar esto que marca el PET fuera del área del problema inicial, digamos, en este caso. Eso es importante. Por supuesto que la endoscopia, como otra de las cosas, mientras están buscando, que por ahí puedo decir, es que si uno, después que hace la neoadyuvancia, quiere ver respuesta, debería hacer dos cosas. Una es la tomografía
la tomografía, y la otra, por supuesto, la econdoscopía es más difícil porque no tiene, o sea, no tiene tanto camino, por lo menos en nuestro medio. La otra es la endoscopía. La endoscopia, viendo el endoscopista, si puede ser el mismo grupo que lo hizo antes, bárbaro, y tomando biopsias de nuevo para ver si hay respuesta. O sea, eso me parece que si uno quiere ver eso hoy por hoy en Córdoba es lo mejor. Tomografía y endoscopia, pero no son totalmente necesarias. Uno puede tomar decisiones con la tomografía nomás, sin la endoscopía. No todos los pacientes le puede hacer, pero bueno, son datos que por ahí me parece importante. Bien, bien. Bueno, Perfecto. ahí, perdón. ¿Querés probar, Rubén, si podés compartir la pantalla ahora? ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, perfecto, dale nomás. Ahí estamos. Ahí ustedes a ver si se ve. Perfecto, podés ampliar. Sí, ahí está. Bueno, mi nombre es Rubén Alonso, soy residente de cuarto año de Cirugía General de Sanatorio Concagua. Presentaremos un caso de síndrome de Wilkie o síndrome de compás aorto mesentérico. Se presenta el caso de una paciente femenina de 30 años de edad, la cual no tenía antecedentes patológicos, consultaba por pérdida de peso de 22 kilos aproximadamente, de un año de evolución asociado a dolor postprandial y vómitos, la cual al examen físico no presentaba dolor, tenía un abdomen que no estaba distendido, con ruido de hidroaéreo conservado. Se le realiza en primera instancia una bioendoscopia digestiva alta en la cual solo se evidencia una gastropatía erosiva y se le realiza una tomografía de abdomen con contraste en la cual se evidencia una distensión gástrica con una distensión también del duodeno hasta la segunda porción y además se ven signos de un síndrome aorto mesentérico en el cual se ve una reducción del ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior de unos 15,6 grados, lo normal es entre 30 a 60 grados. Se le realiza una seriada de esófago gastroduodenal, la cual se evidencia la estenosis a nivel de la tercera porción del duodeno, la cual provocaba una dilatación proximal del marco duodenal. Se decide hacer el tratamiento quirúrgico en el cual se indica una duodeno-yeyuno-anastomosis Niederrux por vía de la laparoscopia, lo cual el objetivo de la cirugía era realizar una duodeno-yeyuno-anastomosis para que pase el alimento por el asa y los restos que pasaban de alimento que podían llegar a pasar por la estenosis podrían también bajar por el otra asa y, eh, y que no se arme como una bolsa de retención de alimento en el caso de optar por otro tipo de cirugía. Se decide la disposición de los trócares, se decide poner un trócar de 10 milímetros en la región umbilical, uno de 12 en fosa ilíaca en flanco izquierdo, y otro de 5 en flanco derecho, y también uno de 5 en hipocondrio izquierdo. El cirujano se colocó entre las piernas de la paciente, y el primer ayudante a la derecha y el segundo ayudante a la izquierda de la paciente. Eh, Acá tengo, bueno, el video de la cirugía. Primero se hizo una laparoscopía exploradora en la cual, pero creo que no se va, pero no se va. Ponerlo en modo presentación, Rubén. Sí, Y pero le se va a ver quería mejor. mostrar el video porque lo tengo abierto en otra. Perdón. Si no lo podés abrir, Rubén, lo abro yo al video, avísame. Ahí. mm, No me deja, hoy lo presento acá. Bueno, se hizo primero una laparoscopía exploradora en la cual no se evidenciaban otras causas de Compartirlo, Rubén. obstrucción. No se ve la imagen. Ahora Ahí sí, doy. dale. Se eleva el colon transverso para evidenciar la distensión de la segunda porción y la tercera porción del duodeno. Acá se evidenciaba el ligamento de Treis por abajo de la vena mesentérica inferior. Luego se procede a la disección
del duodeno hasta la segunda porción por la serosa del mismo, la cual tratando de evitar la transmisión del calor y no lesionar ningún asa, se fue disecando y se va a marcar el asa distal antes de la resección, de la sección intestinal, se marca el asa proximal para diferenciarla del asa distal y se realiza la sección del duodeno con una sutura mecánica con cartucho azul de 60 milímetros. Luego se procede a llevar el asa proximal para realizar la duodeno-yeyuno anastomosis, la cual se realizan puntos tractores para lograr una simetría y poder manipular de forma más fácil la sutura mecánica. Estos puntos tractores lo hicimos con sutura reabsorbible de Vicryl 3.0, luego de la cual se iba a realizar la enterotomía para poder insertar las ramas de la sutura mecánica, la cual hicimos la anastomosis con una sutura mecánica de 60 milímetros de cartucho azul. Luego se realiza el cierre del defecto con una sutura absorbible de Vicryl 3.0, la idea con la intención de realizar todos puntos extra mucosos. Se realiza el cierre y luego vamos a realizar una prueba de azul de metileno para evitar que no haya fuga a través de la anastomosis. Ahí vamos a adelantar un poquito, es el cierre y hicimos la prueba, en la cual no se evidenciaba fuga. Luego de realizar la entero anastomosis en Iderux, la cual le hicimos también, hicimos unos puntos tractores, el asa distal que habíamos seccionado anteriormente, y se procede a realizar los puntos tractores también para lograr esa simetría y poder hacer la anastomosis. Se procede luego a realizar también la enterotomía para poder colocar la sutura mecánica. En este caso utilizamos una sutura mecánica de 60 milímetros de cartucho blanco. Ahí estamos viendo cómo se hace la enterotomía. Y ahí procedemos a realizar la anastomosis. Luego también íbamos a realizar el cierre del defecto con Vicryl 3.0 con puntos continuos. Ahí vamos a adelantar un... Y luego del cierre del defecto realizaríamos el control de la hemostasia. También íbamos a evidenciar que no había fuga tampoco de las anastomosis. Se controlaron también las anastomosis y se colocó un drenaje que iba a estar dirigido a la duodeno-yeyuno anastomosis. Ahí bueno, terminamos de hacer el cierre del defecto y vamos a controlar todas las anastomosis, también que no haya ninguna fuga a través de las mismas. Luego, al cuarto día postquirúrgico, la paciente se encontraba sin dolor, el drenaje con débito cero hemático escaso, la sonda nasogástrica no tenía débito, se pinzó y se inició con dieta líquida, y al séptimo día postquirúrgico, la paciente estaba con buena tolerancia a la dieta liviana, se retiró el drenaje y se indicó el alta sanatorial, se realizó el control postquirúrgico a los 15 días, la paciente se encontraba con buena tolerancia a la dieta completa, con un peso de 8 kilos, y el último control fue en agosto de este año y la paciente ya estaba tolerando dieta con un peso actual de 67 kilos. Esa es la foto de la paciente del postquirúrgico, la cual, bueno, para utilizar. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Deja de compartir, Rubensito. Muchas gracias.
a pesar de los problemas técnicos. No sé, algún comentario, doctor Lucio. Eh, Sí, Tenés Mariano, que habla. comer ahí, ¿eh? Bueno, Está- bueno, está bien. felicitaciones, Rubén, Marco, Alberta, que bueno, no está. Bueno, dale, Realmente hasta una luego. entidad muy rara. Nosotros hemos Adiós. visto muy pocos pacientes y no hemos tenido que operar ninguno que yo recuerde. Eh, Tuvimos una paciente que, bueno, que la alimentamos por sonda, mejoró el ángulo y mejoró. Muchas veces cuando van adelgazando empeora aún más el síndrome, es una retroalimentación positiva. Sería muy interesante ver que ahora que aumentó 17 kilos, si en algún momento le hace una tomografía, si ver si ese ángulo aortomesentérico mejoró. Lo que yo siempre me preguntaba, y tenemos el viernes que viene, esto, una pregunta para Marco, para ver qué opina o para todo el auditorio, es un caso igual una chiquita con síndrome de Down, pero que en vez de tener un compás tiene una estenosis, una anastomosis duodeno-duodenal por una atresia de tercera porción del duodeno y tiene la misma tomografía, los mismos síntomas, todo. Y yo pensaba hacerle una anastomosis en duodeno yeyunal término terminal, como estamos acostumbrados a disecar bien la tercera porción de duodeno en la duodenopancreatectomía, para no hacerle una hidrux, que no quede brecha ni nada. No sé si lo podremos hacer, pero yo pensaba siempre si me tocaba algún caso de compás ortomesentérico, de ver, de poder disecar por detrás de la raíz del duodeno, por un lado y por otro, de la raíz del mesenterio, la tercera porción, seccionarlo y hacer eh, la anastomosis término terminal y no tener que hacer una IDRUX. Sí tenemos 3 casos que hemos resecado en GIST o otros tumores que fueron benignos de tercera porción de duodeno e hicimos anastomosis duodeno-yeyunal con la segunda porción, con la paroscopía. Pero bueno, esa sería mi duda si vos verías, Marco, posible hacer esa técnica o usted que seguramente repasó el tema, si está descrito. Sí, la verdad que estuvimos repasando bastante, estuvimos estudiando sobre todo bastante para ver qué opción le íbamos a ofrecer a esta paciente, sobre todo qué opción iba a ser la más segura, pensando en el pánico de una posible fístula de duodeno, ¿no? O sea, si filtraba esa anastomosis realmente íbamos a pasar de un paciente prácticamente sano, sin comorbilidades, a un paciente bastante complejo que nos iba a costar mucho. Eh, Mejorarla, esa complejidad de la fístula. Así que yo creo que en conclusión, y en base a lo que estuvimos leyendo y a los pocos videos que están publicados, va a comodidad del equipo quirúrgico. Si ustedes tienen muy buena experiencia en ese tipo de disección, en esa zona y sobre todo en ese tipo de anastomosis, yo creo que sí, va a ser lo indicado. He visto videos que lo único que hacen es simplemente disecar tanto la cara posterior del duodeno para llegar al retroperitoneo y después también seccionar el ligamento de Treitz y ahí hacen como una maniobra, como quien sería una maniobra del zapatero y Sí. traccionar en sentido proximal el duodeno, o sea que el asa fija quede previo a la arteria mesentérica superior y después ese defecto lo rellenan con la transposición de la grasa. Yo creo que eso no estaría tratando la patología de base, que es la estenosis por el compás de la arteria mesentérica superior. Entonces, si bien estamos movilizando el sector que está comprimido por esta compresión extrínseca, no estamos resolviendo el problema. En cambio, en el caso que proponen ustedes, que es la sección y anastomosis, sí, yo creo que sí, va bien. Si se sienten cómodos y sale bien y tienen buenos resultados, sí. Sí, no tenemos experiencia. Con una nota de color, creo que un cirujano o un médico, un pediatra del Hospital de Niños de Córdoba, que creo que ya falleció, me lo comentaron hace poco, fue el que hizo las descripciones y todas las mediciones de los ángulos y que describió y diagnosticó muchos niños, por esto sé que en los niños se ve un poco más, puede ser, pero bueno, era para homenajear a ese médico cordobés, pero no recuerdo el nombre.
Pero bueno, felicitaciones, Marco, porque es una cirugía desafiante. Es como decimos, patología benigna, una anastomosis, digamos que si fistuliza es un dolor de cabeza, es muy delicado en pacientes desnutridos, etcétera, que bueno, me imagino que la han nutrido antes y todo, la han valorado bien nutricionalmente antes de operar. Pero felicitaciones, porque son Bueno, patologías muy raras y muy bien resueltas. gracias. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos. En honor al tiempo, estamos pasaditos. A pesar de los problemas técnicos, se ha podido desarrollar toda la actividad científica. Muchas gracias a los expositores y los comentadores. Así que bueno, nos estaremos viendo en 2 semanas, ¿eh? Un saludo grande a todos. Hasta luego a todos. Chao.